una nueva o pasar a una nueva etapa dentro del mismo evangelio. Hoy estamos hablando mucho de sinodalidad. Y claro, como si se tratara de un concepto nomás, ¿sí? Si nosotros buscamos la palabra sinodalidad en la Biblia, no existe esa palabra, sinodalidad, eso no existe en ninguna parte. Hay palabras aproximadas, por ejemplo, sínodos, sí existe eso. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay una vez, en el Antiguo Testamento hay otra vez, pero traduciendo del hebreo al griego, en la traducción de los 70. Pero no con este enfoque que el Papa Francisco ha dado. El tema que les había puesto hace rato en la invitación que les dice en la mañana, la sinodalidad en el Evangelio de Mateo. Pero para eso yo quisiera irme un poquito más antes, ¿no es cierto? A ver cuáles son las realidades. No encontramos la palabra sinodalidad, pero sí encontramos realidades, así como en toda la Biblia. Nunca esperemos de encontrar la palabra misma. Trinidad, católico, Inmaculada Concepción, la Asunción de María y todo eso. Algunos protestantes preguntan, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia que Jesús veneraba a María o que los apóstoles veneraban a María? Precisamente si leemos Lucas habla de María, Hechos de los Apóstoles habla de María, Juan habla de María, y todo eso se recoge dentro de la tradición, una tradición mariológica riquísima que se consigna en la Sagrada Escritura. Es que para los protestantes no tiene ningún valor casi la tradición, y no entendemos que la tradición es la base, es el fundamento de la revelación. De tal manera que la iglesia dice, Biblia y tradición son prácticamente dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. El proceso de escritura es sencillo. Primero es el acontecimiento en sí. En segundo lugar, el segundo paso es la tradición. Después de que suceden las cosas, eso se cuenta de boca en boca, de generación en generación. Y luego viene el escrito. A veces no se escribe todo de una sola. De pronto uno se propone escribir sobre lo que conoce, sobre lo que sabe. Y para uno poner un escrito, poner por escrito algo, busca fuentes. Cuando Lucas describe, por ejemplo, este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, fíjense ustedes qué contraproducente, qué revolucionario es este texto que acabamos de escuchar, ¿sí o no? Fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto quiero que arda. Y para decir fuego, utiliza Lucas de esta palabra griega pyr, de ahí viene pira, pirotecnia, ¿sí? El canto a Manabí, el sol de Manabí es ardiente, dice, de tu cielo en estas tardes en que el sol es una pira, quema, calienta. Y eso les pasa a los discípulos de Maús, ¿no es cierto? Ya Jesús mismo, el Juan Bautista había dicho, el que viene detrás los bautizará en el fuego del Espíritu Santo. El fuego que quema, que arde, que transforma. ¿Sí? Cuando Jesús dice, fuego he venido a traer, y cuánto quiero que arda. Jesús como humano deseaba que ese proyecto, ese anhelo de él, que es el reino de Dios, pues ya se empiece a vivir. Si es posible, lo más rápido. No demos largas, ¿sí? Por eso el punto de partida, y aquí ya no solo para Lucas, sino para los sinópticos en general, es la conversión. No hay sinodalidad sin primero conversión. Por eso la prédica comienza diciendo, arrepentíos, conviértanse, metanoieite, en griego, cambien su modo de pensar. Ya habíamos traducido lo que significa la metanoia, ¿no es cierto? Meta es una palabra griega que significa, vean, desgranándola, ¿no es cierto? Desgranando esta palabra es poner encima lo que está abajo y poner abajo lo que está encima. Meta es prácticamente una inversión de valores, totalmente. Lo que es valor para el ser humano, para el mundo, no es valor para Dios. Ahí vemos nosotros el tema de la paz. Tanto que buscamos la paz, que mediamos por la paz,
ahorita inclusive las mesas de negociación aquí en el Ecuador, luego del paro, para buscar la paz, hay que negociar la paz. Pero ¿qué paz estamos negociando? Si después de todo eso sigue el robo, sigue el crimen, sigue la inseguridad, sigue la injusticia. Esa es la paz que el mundo busca. Esa es la paz que, perdón, que Dios quiere. Y eso es lo que denunciaron los profetas, ¿no es cierto? Todos los amarres se hacen arriba, mientras tanto el pueblo sufre, vive hambre. La injusticia está en cada momento, en cada paso, se da a cada paso. ¿De qué manera estamos construyendo el reino de Dios? ¿Qué paz quiere Jesús? Por eso esta palabra fuego. Y empieza la Biblia desde el mismo Génesis. Acuérdense ustedes la pregunta, aquí tenemos nosotros en el primer libro de la Biblia, el primer conflicto que se da cuando mucha gente dice, yo no leo la Biblia, porque ahí lo único que encontramos son crímenes y Dios aprueba los crímenes, machismo, patriarcalismo, componendas, asesinatos, injusticias, todo eso se encuentra en la Biblia. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Qué historia es perfecta? ¿Existe historia perfecta? ¿Existe historia perfecta? Leamos nosotros, leamos toda la historia universal y comparemos, ¿sí? Yo tengo una historia universal comparada y es maravilloso ver cómo Israel, el pueblo de Israel, tiene una historia muy particular. Hasta la época de los jueces, el único rey es Dios. El único rey es Dios, no hay rey. No puede haber rey. Por eso cuando el pueblo pide un rey, Samuel se pone de cabeza y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué se han creído? Y cuando va y consulta a Dios, le piden oración, Dios le dice, bueno, haz lo que el pueblo te pide, no hay problema. A la final no te rechazan a ti, a mí me están rechazando porque yo soy el rey. Haz lo que te pide. Samuel elige rey, elige a un rey, elige a Samuel, perdón, a Saúl, al rey Saúl, lo unge como rey. Ya vemos de dónde es este rey, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los dos Saúl, el primer rey monarca de Israel, y Saulo de Tarso, ¿a qué tribu pertenecen? ¿No es cierto? ¿Sí? A la tribu del norte, de Benjamín, ¿no es cierto? Reyes. ¡Qué injusticia! Todo lo que el pueblo pide, no ha entendido. Han hecho una alianza recién, pero como que la alianza no les valió de nada. Después viene ya la alianza que se renueva en el libro de los jueces. Después del Pentateuco tenemos el libro de los jueces, de Josué, perdón. Josué en el capítulo 14, a ver, creo que es 4:14. Se hace una alianza, se renueva la alianza en Siquén. Y Siquén es el punto de partida de la alianza con Abraham. Para recordarles dos cosas fundamentales, que la alianza es universal, es hecha en Abraham. Por ti serán benditas todas las tribus de la tierra, todas las razas de la tierra, las etnias, sí, todas las etnias de la tierra, sí, por un lado, alianza universal. Y por otro lado, refrescarles, ¿no es cierto?, que quién es el que acompaña al pueblo en su paso, aunque doloroso, pero es un paso. Discutían, por ejemplo, esto se discute, ¿no? El éxodo duró 40 años, pero imagínense ustedes, yo tuve la suerte de conocer ese camino del éxodo, y ahora en carro se hace cuestión de 4 horas, a pie unos 4 días, o póngase una semana caminando 20 kilómetros por día, perdón, 20 kilómetros por día, una semana. No es para tanto. ¿Por qué se demoran 40 años? Es que no es por el trayecto, ¿no es cierto? No es por el camino que se demoran. Se demoran, ¿por qué? Porque en el camino tenemos proyectos, tenemos procesos, tenemos, hay que organizar, todo eso, y existen problemas. Todos los problemas que hacen estancan el caminar, estancan el camino, y por eso se demoran. ¿Se acuerdan que los israelitas cuando salen de Egipto
Medio un problema en el desierto contra Moisés. Pobre Moisés, yo creo que siendo yo Moisés, yo que tiempo hubiera abandonado ese pueblo. Váyanse al cebo, púdranse. Porque todas las veces que sucedía un problema, ¿qué era lo que hacían ellos? Extrañaban las cebollas de Egipto. Extrañaban, añoraban la esclavitud. Siempre tienen una mentalidad regresiva, ¿sí? Y también una mentalidad agresiva, porque se portan mal contra Moisés, ¿no es cierto? Y quieren regresar al pasado. No entienden que el camino de liberación también es un camino que cuesta, es un camino que duele, es un camino que requiere compromiso, requiere constancia, requiere fidelidad, como un doloroso alumbramiento, ¿no es cierto? Porque vale la pena. Cuando Moisés llegó al monte Nebo, ¿se acuerdan? Y Dios le dice, mira, esta es la tierra que les prometí. Y Moisés está feliz, quiere continuar el camino y Dios le dice, aquí te vas a quedar. Ya hiciste todo lo que te tocaba. Deja que los demás continúen. Y Moisés muere ahí. Ahí se acabó la obra de Moisés. Bien, yo decía la primera parte de sinodalidad. Vamos a ver. Cuando Adán y Eva tienen, después del pecado, tienen dos hijos. Uno se llama Caín, el hijo mayor, y el otro se llama Abel, ¿sí? Caín es agricultor y Abel es pastor, pero no tienen derecho por ser agricultor o por ser pastor de ponerse por encima de los otros. Para la ley israelita, todos somos iguales. El único rey es Dios, el que manda y el que nos da su ley para que podamos vivir libremente. Y la manera más eficaz de ser libres es vivir como hermanos, vivir en fraternidad. Fraternidad. Ya vamos a ver cuando nos metemos en el Evangelio de Mateo. Para Mateo, lo más importante es la fraternidad. Y por eso estos tres conceptos que aparecen en el capítulo 23. Primero, de maestro. Segundo, de padre. Y tercero, de guía o catequetes, ¿no es cierto? Estos tres conceptos desaparecen. ¿Por qué? Porque estas cosas anulan la fraternidad. El momento en que nos ponemos por encima de los demás, dejamos de ser hermanos. ¿No es cierto? Dejamos de ser hermanos. Si nos creemos superiores, si digo que yo mando, en ese momento dejamos de ser hermanos. Nadie niega que es el primero. Cuando Pedro es elegido como el primero, no es elegido como el superior, pero nosotros lo hemos puesto como el superior. Y por eso fundamentamos en Mateo 16, 18, por ejemplo, la jerarquía, la primacía de Pedro y todo lo demás. Tienen razón, hasta cierto punto sí hay razón, pero en cuanto Pedro es el primero en dar testimonio de la fe y sobre esa fe se fundamenta la iglesia, ¿no es cierto? Sobre esa fe de Pedro, sobre esa roca inamovible, que no es un ser humano solamente, sino es la fe en sí mismo. La fe nadie la puede mover, nadie la puede cambiar. No hay dos tipos de fe, hay un solo tipo de fe, ¿sí? Hay un solo tipo de fe. No podemos decir clasificación de la fe. La fe se divide en 5 partes y se subdivide en tal cosa. No, la fe es una sola. ¿Sí? La fe es una sola. Bien. Cuando se dan los conflictos, primer conflicto, la Biblia está llena de conflictos, pero se solucionan los conflictos. Y Dios, a pesar de los conflictos, nunca abandona a la persona humana, nunca la excluye, no cobra venganza del ser humano, siempre está para darle la mano. Dice el texto, Caín y Abel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Caín? Cuando presentan los sacrificios, dicen que Dios vio con mayor agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, apareciendo Dios como un padre y Yahvé como un padre injusto. Sí, injusto que pondera más la actividad de un hijo y no valora al otro.
y no se trata de eso. Hay que entender en ese tiempo quiénes eran los más sufridos, quiénes eran los que más padecían el trabajo más duro. La parte más dura les tocaba a los pastores. Hasta ahora el trabajo de los beduinos es terrible, de los pastores en el desierto es terrible. Son días enteros de pastoreo en el desierto que tienen que caminar buscando pastos, y en la Biblia mismo se narra cuando llegan de pronto a un oasis, ahí está otro pastor, se tienen que pelear, se matan, y por eso duplican el rebaño, porque si lo mato al dueño de ese rebaño, ahí me cojo el resto y llego a la casa con más rebaño, con más cantidad, como que hubieran parido las ovejas en cuestión de 2 meses. ¿Sí? Es duro el conflicto entre los mismos pastores, lógicamente, pero el trabajo de un pastor es muy sacrificado. Por otro lado, los pastores son mal vistos, súper mal vistos. Son mal vistos, ¿por qué? Porque al pasar por las ciudades, claro, las ovejas se meten en las chacras donde siembran los agricultores, y hay estas peleas de estos conflictos. En el comienzo de la humanidad se ve a Caín y Abel como hermanos. O sea, las culturas tienen que ser hermanas y nos necesitamos los unos de los otros. Pero ahí está la venganza de Caín, ¿no es cierto? La venganza de Caín, que se lanza contra su hermano y lo mata. Pero ¿qué es lo importante de aquí para nuestro concepto de sinodalidad? La pregunta que Dios le hace a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que resuena. Cuando el Papa Francisco vino al Ecuador y daba una charla en la Universidad Católica con los académicos, el Papa Francisco les expresó esto. Y les dijo, miren, todo lo que nosotros hagamos como ciencia, como estudio, como formación académica, nos tiene que servir para dar una respuesta que la estamos buscando en todos los tiempos y la seguiremos buscando. Hay que responder, ¿dónde está tu hermano? Porque qué fácil que nos olvidamos de los demás. Tenemos un título, nos olvidamos de los otros. ¿Sí? Peor si con el título obtienes un buen trabajo, te metes a la política, ya te encanta el dinero, y cuando te encanta el dinero te olvidas de los pobres y te olvidas quién fuiste tú, de dónde caíste. Te aculturizas, olvidas tu identidad. En Génesis, esto está en el capítulo 4, uno siguiente, podemos leer hasta el versículo 16, 1:16, Génesis 4, 1:16. Pero vamos a irnos al capítulo 44, Génesis 44, versículo 30. En el capítulo 44, versículo 30, dice así: la vida de cada uno está vinculada a la vida del otro. La vida de cada uno está vinculada a la vida del otro. Para decirnos, no podemos solos. No somos autosuficientes. ¿Sí? Bueno, depende de la traducción que ustedes tengan, ¿no es cierto? Verán que las Biblias tienen algunas traducciones. Entonces, bueno, para decirnos no podemos solos. Solos no podemos caminar, es imposible. ¿Sí? Luego, después de esto, viene la alianza de Dios, y en el capítulo 12 del libro del Génesis tenemos nosotros la primera alianza, a pesar de que con Noé se hace una alianza, pero vamos a entender que ya como parte histórica comienza en el capítulo 12. El capítulo 11 de Génesis cierra con esta famosa Torre de Babel. ¿Sí? Los israelitas en el exilio, estando exiliados, han escuchado y ellos mismos han vivido en el exilio esta realidad de los babilonios, ¿no es cierto? Cómo las ciudades de Estado y cómo en esas ciudades de Estado existe el dominio absoluto del rey
encima de todo, luego el aparato estatal defendido, asegurado por los militares, la policía, los militares, luego la familia aristocrática, familias aristocráticas, y abajo el pueblo oprimido, ¿sí? Esas ciudades de estado eran amuralladas, Todas las ciudades de estado eran amuralladas para defenderse. La muralla servía para defenderse de todo tipo de peligro, tanto interno como externo, que nadie se meta desde adentro y los que están adentro no salgan arbitrariamente. En cada extremo de la muralla se ponía una torre de vigilancia. Y había, lógicamente, los templos, los sigurat, a los dioses. ¿Qué pretende el ser humano? Desde el comienzo mismo, cuando la serpiente le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los frutos del jardín? El diablo comienza preguntando algo en base a una mentira que él quiere infundir en la cabeza de Eva. Y Eva le dice, no es así. Nos dijo que podemos comer de todo menos de un árbol, porque el momento en que comamos de él moriremos. Y la serpiente dice, cierto, eso es que Dios muy bien sabe que el día que coman de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses. Ahí está como en una inclusión en el capítulo 11 que cierra con eso. El ser humano siempre pretende con su conducta, con su modo de vivir, con su modo de ser, serrucharle el piso a Dios. Y lo que diríamos nosotros es, déjale a Dios ser Dios. Déjale que Dios sea el que gobierne tu vida. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos diciendo? Tienes que ser tu Dios, déjale. Entonces, si dices, venga a nosotros tu reino, y después te cierras las puertas de tu corazón, pones una muralla y quieres tú mismo construir esa torre para ser grande, empequeñeciéndole a Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Estás totalmente equivocado, ¿sí? ¿En cuántas culturas a Dios se quiere anular? En la ciencia se le quiere anular a Dios. La psicología moderna mismo. ¿Qué dice la psicología en general? Para poder hacer que el ser humano se realice integralmente, se tiene que anular todas estas cosas que no nos permiten. Y una de ellas es la religión. La religión. Dios tiene que salir de la vida. Una psicología humanista muy grave, ¿no es cierto? ¿Les parece que a la final permite todo y justifica todo? Si usted, por ejemplo, un padre de familia lleva a un joven que está portándose mal para que le haga un tratamiento, una terapia, ¿qué pasa? A la final el que sale insultado es el papá, que le está maltratando, que usted tiene que entenderle a su hijo. Déjele que su hijo haga lo que quiera, lo que tenga la gana. ¿Sí? Y peor si el papá quiere coger un látigo y darle en el rabo, ¿no es cierto? No puede. No puede hacer eso, porque así no se le ayuda a salir adelante, sino más bien se lo trunca, se lo estanca. ¿Sí? Es terrible la cuestión de la psicología moderna. En el capítulo 12, Dios hace una alianza con Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Dice, vete, 12:1, a ver, ayúdenme con su Biblia. Ya sabes que yo estoy religiosa. Ustedes tienen la Biblia en sus manos. El 12:1. ¿Sí? Yahvé dijo a Abraham. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todas las razas de la tierra. Partió Abraham
tal como se lo había dicho Yahvé. Y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán, y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se había aparecido. Desde allí pasó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y al oriente también. Aquí Ahí edificó. nomás. Bueno, vamos a detallar ciertas cosas, ¿no es cierto? Yahvé Dios hace una alianza con Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? De ti haré una gran nación. Bendeciré, ¿no es cierto?, tu nombre. No olviden que bendecir significa precisamente es darle todo tipo de gracia. La palabra bendecir tiene sentido cuando Dios da al ser humano algo que el ser humano por sí no puede tener y no es capaz de alcanzar. Sí, eso es bendecir. En hebreo, barak, con la K al último, barak. Sí, Dios siempre estará para darnos lo que para nosotros es imposible alcanzar, lo que con nuestras fuerzas no podemos y no vamos a poder nunca. Sí, no vamos a poder jamás. Entonces, bueno, y se estableció en Siquén. No se olviden que Siquén es el sitio donde se hace, ¿qué cosa? Un altar, una piedra conmemorativa, porque ahí se le apareció Dios y le dijo: de ti haré una gran nación. Para los israelitas es importante recordar el pasado. Cuando el israelita recuerda el pasado, hace memoria de las hazañas, las maravillas que Dios hace a lo largo de la historia, es posible formar el credo, formar un credo que garantice, que ponga como pie firme a lo que el pueblo tiene que creer, a la identidad misma, a la idiosincrasia del pueblo, para saber a qué nos debemos, de dónde venimos. Vamos a ir al capítulo 24 del libro de Josué. Capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Verán que estamos hablando de sinodalidad. Vamos a ver la sinodalidad. La sinodalidad comienza escuchando el llamado de Dios. Abraham, ¿qué hace? Escucha el llamado de Dios y se pone en camino. No solo, con su esposa y con su sobrino Lot. La sinodalidad verdadera se fundamenta en la escucha a Dios, a lo que Dios le propone, aunque con todas las inseguridades, lo que sea, ¿no es cierto? Cuando Dios le dijo a Abraham: anda a la tierra que yo te mostraré. Anda, como que yo te mostraré. Dime a dónde, si no, yo no salgo de aquí. Póngate que sea peor que aquí. Es que Dios nunca nos va a ofrecer algo peor, jamás. Jamás Dios nos va a ofrecer algo peor.
siempre nos va a dar algo mejor, algo que vale la pena. Y claro, es tanto que vale la pena que lo que dejamos quedó atrás. Vamos a ver, capítulo 24, vamos a ir leyendo poco a poco, ¿sí? Primero vamos a ir leyendo hasta el versículo del 1. Chute, esto sí está bastante. Del 1 al 10. Del 1 al 10. A ver, otra persona que nos ayude. Ya nos ayudó Marcelo, ahora otra persona que pueda ayudarnos leyendo. Josué 24, 1 a 10. Ya vamos a ver cómo esto aparece ya en la memoria colectiva del pueblo. Y después vamos a ver curiosamente en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el pozo de Isaacar. Isaacar tiene la misma raíz hebrea de Siquén, o sea, es ahí donde Jesús vuelve, ¿no es cierto?, a ese pozo para pedirle agua a la samaritana y para después, terminando Jesús, de él mismo ofrecer un agua viva. A ver, 24. Josué reunió pues a Siquén, a todas las tribus de Israel. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los escribas, y estos se presentaron ante Dios. Josué dijo entonces a todo el pueblo. Perdón, Gretita, Sí, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes son los convocados, los llamados? los llamados son las tribus de Israel, O sea, todas las tribus, y en todas esas tribus, ¿quiénes nomás están? 4 tipos de personas. los Primero, ancianos de Israel, ya, los jefes, ya, los jueces, ya, los escribas. los describa. Ustedes tienen la Biblia de Jerusalén. Ahí aparece, en otras traducciones están los capataces, ¿no es cierto? Ya. Yo tengo los escribas. Sí, los Ya. escribas, sí. Ya. Yo tengo la latinoamericana. Y ahí está. Los ancianos de Israel, jefes, a los jueces y a los escribas. Ya, a ver, Gretita, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿quiénes están ahí? Son estos 4, ¿no es cierto? Sí. No es un solo grupo, son todos los llamados, los convocados. Primer punto. 2, siga Gretita. Ya. Josué dijo entonces a todo el pueblo, esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda a decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Teraj, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero yo tomé a su padre Abraham más allá del río y le hice recorrer todo el territorio de Canaán. Multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú le di el monte Seir, a Esaú como su propiedad, pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y tuvieron lugar de plagas de Egipto y todo lo que yo hice allí. Enseguida los hice salir. Cuando llegaron ustedes, el mar y los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y sus jinetes hasta el mar de los juncos. Clamaron a Yahvé y Yahvé interpuso una niebla entre ustedes y los egipcios. Hizo retroceder el mar sobre ellos y los cubrió. Ustedes vieron con sus ojos lo que hice en Egipto, después de lo cual permanecieron por largos días en el desierto. Después los hice entrar en el país de los amoreos que viven al otro lado de Jordán. Pelearon con ustedes y yo les puse en sus manos.
conquistaron ustedes su país y los exterminé ante ustedes. Fueron entonces cuando Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, salió en son de guerra contra Israel y mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam y tuvo que bendecirlos. Así fue como los libré de sus manos. Luego ustedes atravesaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amoreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jebeos y los jebuseos los atacaron, pero les entregué en manos de ustedes. Expuse delante de ustedes a los 2 reyes amoreos, no por la espada o el arco, sino por medio de las avispas que mandé delante de ustedes. Les di una tierra donde no han trabajado, ciudades que no construyeron, pero que han habitado, viñas y olivares que no plantearon, pero cuya fruta ha comido. Ya, a ver, todo un recuerdo del pasado, ¿no es cierto? Todo esto está en el Pentateuco. Todo esto podemos leer en el Pentateuco. Cómo Dios va haciendo camino. Y los 40 años en el desierto, ¿qué viene a hacer? Prácticamente como un resumen de toda la vida. O sea, toda la vida estamos nosotros tentados, tenemos problemas, existen conflictos que resolver y eso va a seguir. Pero tenemos que levantarnos y seguir caminando. Ningún problema puede estancarnos. No permitamos que los problemas nos estanquen. No nos estanquemos nunca. Sigamos caminando. Hay motivos para seguir luchando. Hay que mirar siempre al horizonte. Y esa era la invitación de Dios, a seguir adelante. Puesto que Dios es bondadoso, aquí aparece como inclusive sin haber hecho nada y yo les di todo. Como cuando un padre, ¿no es cierto?, a sus hijos los alimenta, les da de vestir, los cuida, sin que ellos hagan nada. Simplemente, y Dios les bota la casa por la ventana. Sí, les di ciudades que ustedes no construyeron. Les di viñedos, olivares que ustedes no plantaron. Inclusive no gastaron ni un arma y yo los puse en sus manos. No quise escuchar a Balán, la maldición, el típico hombre de los oráculos. No quise escuchar a él. No lo quise escuchar, simplemente yo no escucho lo que va en contra de, sobre todo, lo que vaya en contra del pueblo elegido, ¿sí? Luego viene, Israel elige a Yahvé Dios. Israel elige a Yahvé. Es que todo esto es un signo de que Dios ha elegido un pueblo. Dios ha elegido un pueblo. Y si Dios ha elegido un pueblo, hace una alianza con él, le promete ser fiel, le promete cuidar, le da todo, ¿sí? Pero le pide también al pueblo una respuesta, ¿sí? Y ahí vemos que el interlocutor es Josué. Vamos a ver, versículo 14. ¿Alguna otra persona? Versículo 14. Ahora pues teman a Yahvé. Versículo 14. ¿Sigo? Siga adelante. Ahora pues, teman a Yahvé. Sírvanle con sinceridad y fidelidad. Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron, tanto más allá del río como en Egipto. Y sirvan a Yahvé, pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amoreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia serviremos a Yahvé. A ver, ahí vamos.
Dos cosas. Primero, ¿a quién eligen servir ustedes? ¿Al verdadero Dios, a Yahvé Dios, o a los ídolos que estaban al otro lado del río? ¿Quiénes? ¿Por qué servir a los ídolos es contraproducente? Lógicamente, ¿cuál es la diferencia entre los ídolos y Yahvé? Hay mucha diferencia. Yahvé Dios es el Dios que bendice, el ídolo no bendice nunca. Yahvé Dios es el Dios que da todo a su pueblo. El ídolo no da nada. El ídolo más bien pide, exige. ¿Sí? Y esto se hace presente, esta exigencia, este robo se hace presente en los que lo representan. ¿Quiénes representan a los ídolos? Los reyes, los monarcas paganos. De pronto ahí están también los faraones, ¿sí? Que se creen dioses en la tierra y que exigen al pueblo tantas cosas. Nuestro Dios Yahvé no esclaviza, en cambio los ídolos esclavizan. Nuestro Dios Yahvé no exige muerte, sino da vida. Los ídolos, en cambio, matan. Ahí está, tanta muerte de estos monarcas al pueblo pobre, al pueblo humilde. Los faraones, cómo mataban a la gente, cómo los trataban sin piedad, los esclavizaban. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué se prohíben los ídolos? Por el tipo de exigencias que tienen este tipo de religiones. Exigencias antihumanas, exigencias que son esclavitud, esclavizar, matar, injusticia, robo, crimen, tanta cosa, ¿no es cierto? No sé si me doy a entender por qué los ídolos son prohibidos. Entonces díganme a quién van ustedes a servir. Y termina con esta expresión: yo y mi familia serviremos a Yahvé. Eso dice Josué. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. A ver, ustedes, ¿a quién van a servir? Contesta el pueblo: lejos de nosotros abandonar a Yahvé, porque sabemos que Yahvé Dios sacó a nuestro pueblo, a nuestros padres de la esclavitud. ¿No es cierto? Y termina diciendo en el versículo número 18: también nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. También nosotros serviremos, y se hace nuevamente una piedra conmemorativa. Ahí vemos en el versículo número 27, perdón. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros. Contra nosotros. Una piedra conmemorativa. No se olviden que la alianza, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, se da en tablas de piedra, ¿cierto? Se escribe sobre piedra. Ya vamos a ver cómo la alianza va evolucionando. Ya después ya no serán tablas de piedra, sino en el corazón. Grabaré mi ley en el corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedece. Ahora nosotros que tenemos papel, ¿sí? Papel, el padre Rodrigo sabe tener una expresión, ¿no es cierto? El papel aguanta. En ese tiempo más o menos había una expresión así: la piedra aguanta. Se puede escribir maravillas en la piedra, pero el pueblo hace lo contrario. Ahora ya en el profeta Jeremías va a decir: Yahvé Dios, grabaré mi ley en el corazón. Sí, para que creemos conciencia de lo que tenemos que hacer como pueblo elegido, como pueblo llamado de Dios. Bueno, ahí nos vamos a quedar, ya nos pasamos de las 8 de la noche. Entonces vamos a continuar hasta empatar un poquito la sinodalidad en el tema de Mateo. No olvidemos que sinodalidad no es un concepto solamente. Sinodalidad es el modo de hacer comunidad, de vivir en comunidad, de anunciar el evangelio. Es lo que Jesús hace, los envía de dos en dos. Jesús elige a 12 para que lo acompañen, dice, para no estar solo, para estar con los demás. Y luego para mandarlos a predicar. Y no los manda solitos, no dice: pero te vas solito. Los manda de dos en dos para crear sinodalidad, comunidad, caminar juntos. Sí, bueno, eso vamos a verlo en los textos bíblicos. Cómo la Biblia nos muestra una riqueza maravillosa de sinodalidad. Hoy que estamos hablando de esto, que está de moda la palabra sinodalidad, que quiere decir caminar juntos, ¿cierto? Caminar juntos. El uno al lado del otro.
arrimándonos del hombro, ayudándonos, sosteniéndonos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios por este encuentro bíblico y vamos